Y bueno, hoy traigo la palabra de Isaías. Vamos a estudiar un poquito el libro de Isaías en su capítulo 9, en su capítulo 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. En tiempos de Isaías, esta palabra fue una palabra profética que nos anunciaba la llegada de Jesús. Pero yo quiero, hermano, que esta palabra hoy sea para ti y para mí algo en la cual nosotros nos vamos a comprometer con Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios hoy en el capítulo 9 de Isaías, versículos 1 y 3. Dice la palabra de Dios: y el oprimido no podrá escapar. Al principio, Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extendía desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Pero después le concedió mucho honor. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande. Es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas. Palabra de Dios. Sí, hermano, hoy Dios nos está hablando en este libro de Isaías que muchas veces Él de pronto aparta un poco tu rostro de ti, pero nunca te abandona. Hoy, así como le dijo a ese pueblo, te dice a ti y a mí: yo no te he olvidado, yo estoy pendiente de ti. Por eso con alegría el pueblo dice: qué alegría, porque Dios nos ha mandado una luz. Llegar a ese camino que Él nos tiene para ti y para mí. Esta palabra de Dios, hermano, quiero que hoy nazca en tu corazón. Quiero que tú hoy la repitas no una vez, sino 2 y 3. ¿Qué me quiere decir a mí esta bendita palabra de Dios para mí? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí esta palabra de Dios? Es importante, hermano, que esta palabra la encarnemos dentro de nosotros. Hermanos, vamos a seguir entonces estudiando la palabra de Dios. En el capítulo 9 de Isaías nos dice que nos ha llegado una luz, ¿cierto? Vamos a ir entonces al mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 10. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice la bendita palabra de Dios. Isaías 10, versículo 1 al 3. Dice: ay de ustedes que dictan leyes injustas y que publican decretos intolerables, que no hacen gestión a los débiles ni reconocen los derechos de los pobres, de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes cuando tengan que rendir cuentas, cuando vean venir de lejos el castigo? ¿A quién acudirán pidiendo ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Palabra de Dios. Si bien es cierto, hermanos, que Dios nos muestra su camino, que Dios nos muestra su luz, pero para que tengamos el favor de Dios, nosotros tenemos que hacer lo que dice su palabra. Y en esta palabra de Dios nos está amonestando el Señor, que es la política, hermanos, es un don de Dios para servir. Quien tenga la política para beneficios de lucros propios, entonces no tiene el don de servir. Y Dios hoy es claro en su palabra. Hay de aquellos, dice la bendita palabra de Dios, hay de ustedes que dictan leyes injustas, dice, que no hacen justicia a los débiles. Si tú, hermano, quieres servirle a tu pueblo, tú tienes que servirle a los más necesitados, a los débiles.
Y si tú haces eso, si tú tienes en tu corazón el deseo de servir sobre todo a las personas más necesitadas, entonces esta palabra que voy a leer a continuación es para ti. Y vamos a seguir estudiando el libro de Isaías. Y ahora vamos a leer en el libro de Isaías el capítulo 11 y los versículos del 1 al 5. Miren, esta palabra es tan hermosa. Dice la palabra de Dios: de este tronco que es Jesé sale un retoño. Un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento, temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, así como la palabra de Dios anunciando la venida del Mesías, porque aquí Isaías estaba anunciando la venida del Mesías, que es Jesús, tú vas a tomar esa palabra para ti. Hoy, si eres una de esas personas que estás aspirando a un cargo, ya sea de gobernación o asamblea, yo quiero que esta palabra sea para ti hoy. Y te la voy a volver a leer porque quiero que quede grabada en tu mente y en tu corazón. Y la voy a personificar para ti. Dice: de este tronco que es Jesús, un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento, temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Bendito sea Dios. Hoy yo te invito a de las cosas. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Y ahora sí, hermanos, vamos a seguir con la palabra de Isaías. Ahora nos vamos a ir al capítulo 12 de Isaías y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: en este tiempo dirás: te doy gracias, Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo, tu ira ya pasó y me has devuelto la paz. Dios es quien me salva. Tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza. Él es mi Salvador. También ustedes podrán ir a beber con alegría de esa fuente de salvación. Y entonces dirán: den gracias e invoquen al Señor. Cuenten a las naciones las cosas que ha hecho. Recuérdenles que Él está por encima de todo. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso que debe conocerse en toda la tierra. Den gritos de alegría, habitantes de Sión. Y yo hoy te digo: den gritos de alegrías, habitantes de Sincelejo, porque el Dios Santo de Israel está en medio de ustedes con toda su grandeza. Palabra de Dios. Así es, hermanos. Debemos estar felices, cantando, porque la alegría de llevar la palabra de Dios a todas las comunidades es grande. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Vamos a hacer un breve resumen. En el capítulo 9 de Isaías se nos dice que Dios nos ha enviado su luz. Dios nos envía su luz. Como les decía,
en ese libro de Isaías está escrita la profecía de la luz que era Cristo que iba a venir a nosotros. Y esa luz, hermanos, llega a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y luego Dios nos dice en el versículo 10 que debemos tener cuidado, ¿sí? Que no debemos ser como esas personas que no están pendientes de las cosas de Dios. De esas personas que están haciéndole daño al oprimido, que no tienen en cuenta a los niños ni a las viudas. Y la palabra de Dios de pronto ahí es un poco fuerte, ¿cierto? Entonces miren, Él nos da su luz, pero también nos dice, este es el camino y por dónde debes andar, ¿sí? Y luego el Señor nos da una promesa. Y esa promesa sí me gustaría recordarla, porque fue la promesa que hoy di a esas personas que están aspirando a un cargo público, a recordar esa promesa que está en el libro de Isaías 11. No se les olvide, Isaías 11. De ese tronco que es Yesé saldrá un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor de Dios. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso. Esta palabra, hermano, tómala para ti en el nombre de Jesús. Y finalmente nos dice la palabra de Dios en el capítulo 12 que debemos darle gracias a Dios. Dice, Dios es quien me salva. Hermanos, a ti no te salva la persona, a ti no te salva el dinero, a ti no te salva la diversión, te salva la palabra de Dios. Quien te salva es Jesús. Él es quien te salva. Por eso dice el libro de Isaías en el capítulo 12, versículo 2, Dios es quien me salva. Tengo confianza. Dice, no temo. El Señor es mi refugio, mi fuerza. Él es mi salvador. Así tú vas a decir hoy, pueblo de Sincelejo. Dios es mi salvador. Él es quien me salva. ¿Y dónde tú puedes encontrar a Dios? Yo sé que tú, en tu barrio, donde estés, en cualquier parte del mundo, no solamente de Sincelejo, tú vas a encontrar una parroquia. Hermano, mañana es domingo, mañana es día del Señor. Si tú has tenido una semana llena de trabajo, si has tenido una semana de pronto llena de dificultades, si has tenido una semana donde el tiempo no te ha alcanzado para hacer tantas cosas, mañana tú vas a dedicarle un tiempo al Señor para que esta palabra de Dios se encarne en ti y cuando se encarne en ti haga la transformación. Mañana yo te invito que tú y tu familia vayas a la Eucaristía. Ese es el alimento que Jesús nos dejó. Porque cuando Jesús se fue, Él nos deja la Eucaristía como ese encuentro para que Él esté un poco más cerca de nosotros. Jesús es la Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te acercas a Él, tu vida cambia y cambia para bien. Cuando tú buscas a Dios, las cosas se transforman mágicamente. Las cosas van dando su curso. De pronto algunas veces nos sentimos oprimidos por los problemas. A veces nos sentimos tristes, ¿sí? Pero Dios nos da la fortaleza. Yo no me imagino a una persona que no tenga a Dios en su corazón y a Dios como escudo, la fe como escudo. No entiendo cómo podrá sobrevivir, ¿sí? Si cuando yo tengo un dolor, yo acudo a mi Padre Celestial. Cuando yo tengo un problema, yo acudo a mi Padre Celestial.
Hermano, Dios está ahí, es real, Cristo vive. Como dice el Padre Linero, el man está vivo, no está muerto, está vivo. Yo te invito para que tú vayas con tu familia a misa, a la parroquia que tengas más cerca. Aprende de la palabra de Dios. Yo los invito a que ustedes me acompañen el próximo sábado aquí en su programa, El Sembrador, de la mano con Jesús. Hasta una próxima oportunidad.